Hoy nos hemos venido hasta Toledo, Villatobas, a la finca Montalegre, que gentilmente nos han cedido sus espacios para poder probar a fondo este nuevo Jeep Rubicon, el Wrangler Unlimited, ahora con la tecnología 4xe, híbrida enchufable. Este monstruo del 4x4 se ha tenido que actualizar, pero vamos a comprobar si mantiene su esencia todoterreno pura. Así que adentro intro y comenzamos. Ya estamos aquí a bordo de este Jeep Wrangler Unlimited 4xe. Esta prueba básicamente será al volante de este grandioso 4x4 porque es la esencia pura para este todoterreno. Es un todoterreno que ya hemos probado el Rubicon y aquí lo que venimos a comprobar en la finca Montalegre en Villatobas, Toledo. Agradecemos la gentil gestión para poder venir a hacer las pruebas 4x4 en esta finca. Hacen eventos, bodas, increíble, para comprobar realmente cómo va este Jeep Wrangler Unlimited. Ahora mismo va en motor eléctrico y es impresionante que con tocar un poco el acelerador el motor eléctrico mueve con soltura este Jeep Wrangler Rubicon. Así que bueno, ya podremos tener un poco la vista puesta de que obviamente el futuro puede sonar un poco aburrido con todo el tema eléctrico, pero marcas como Jeep mantengan en esencia pura este tipo de vehículos con esta tracción 4xe enfocada a un Jeep tan puro como es el Rubicon. Tenemos obviamente el bloqueador frontal y trasero o únicamente trasero, al igual que la desconexión de la barra estabilizadora. Aquí vemos cómo todo el tema suspensión va magnífico. Vamos en modo eléctrico. Vamos ya en 69% de batería, hemos llegado con el 95% desde Madrid. Hemos venido recargando un poco también con el motor, ¿vale? Y ahora vamos a llegar a la parte de cruces de puentes, ¿vale? Voy en modo 4H Auto, suficiente, ¿vale? Y aquí vamos a ver cómo afronta sin mayor problema. Un cruce de puentes magnífico. Y ya como os digo, simplemente con dosificar un poco el acelerador, este Wrangler hace su trabajo impecable. Aquí obviamente es donde les digo, oye, este coche ya era perfecto en la versión que hemos probado el año pasado, justamente hace un año, la versión gasolina, y nos las pasamos pipa, pero hemos decidido venir a este circuito para comprobar
la parte eléctrica sobre todo, si es lo suficientemente apto para podernos hacer con este Rubicon de muy buena manera. Bueno, ahora vamos a la parte ya de circuito más rápido. Vamos a divertirnos un poco más porque aquí tenemos un Rubicon que nos ofrece un motor 2 litros y motor eléctrico. Es impresionante cómo va este Jeep. Es impresionante. Lo puedes llevar de manera también muy rápida. Y este motor nos hace disfrutar a lo máximo. Tiene una buena pegada. Es contundente. Este motor 2 litros, 380 caballos y 400 Nm de par nos hacen disfrutar de una conducción todoterreno y muy rápida. Es un motor con este aporte eléctrico que ya habéis visto en la parte del circuito táctico, o mejor dicho técnico, que el coche prácticamente resuelve todo con el motor eléctrico. Así que solo con pisar un poco el acelerador tenemos un coche, vamos, increíble, increíble de cómo va este Wrangler. Es impresionante. Es impresionante. Aquí los neumáticos juegan muy a favor de este comportamiento. Al ser de taco, obviamente tenemos un mejor agarre.
Bueno, damos nuestro repaso exterior. Vemos un Jeep Wrangler puro y duro, con su característico frontal, con las ópticas LED circulares, la calandra ya típica de Jeep y la inserción en esta oportunidad de una cámara frontal que viene muy bien, sobre todo cuando hacemos off-road o incluso en ciudad, para aparcar y tener cuidado con este paragolpes que sigue siendo dominante en este Rubicon. Además lleva sensores, así que no habría problemas tanto en el paragolpes delantero como en el paragolpes trasero. Como seña de identidad del Rubicon tenemos toda la parte de vinilos con su nombre, estos vinilos que van en el capó con toques azules, con el anagrama también 4xE, que es característico de este modelo. Por supuesto, el lateral sigue inalterado con respecto al Rubicon, únicamente tenemos este detalle, que es la tapa para el conector de la recarga de la batería. Tenemos el cargador para una carga máxima de 3.2 kilowatts y por supuesto hacer la recarga de esta batería, y nos da una autonomía aproximadamente de unos 48 kilómetros en modo 100% eléctrico. Luego el sistema híbrido va funcionando y trabajando de una manera más eficiente y a la vez de aporte a la parte off-road. Aquí tenemos también los anagramas Jeep, todo con esta silueta y estos fondos azules. Las llantas también específicas del Rubicon y con estas gomas también específicas para esta versión. Aquí no llevamos ningún tipo de reposapiés, esto también es característico del Rubicon, también viene fantástico para el tema off-road, así no tenemos problema en ese aspecto. Y en este caso llevamos el techo duro, que es totalmente desmontable. La parte trasera tiene que ser desmontable con unos tornillos, pero esta parte frontal es tan práctico como levantarlo así con la mano. Luego, para la parte trasera, bueno, vemos las características puertas con las bisagras a la vista, también una puerta que, bueno, tiene buena apertura. Y aquí vemos ya el tapón del repostaje de la gasolina, porque recordemos, es un sistema híbrido y lleva motor gasolina y un motor eléctrico para este sistema 4xE. Aquí en España únicamente se vende gasolina pura o híbrido enchufable. Llegamos a la Saga. Aquí en la Saga vemos también las características líneas de este Rubicon, unos pilotos traseros en LED con un formato ya cuadrado. Aquí vemos la rueda de repuesto en la parte del portón con la cámara marcha atrás aquí integrada y la tercera luz de freno aquí. Un cristal oscurecido en esta zona y el portón abre de esta manera, lateral. Y si queremos abrir el cristal lo tenemos de esta manera. Así que tenemos allí el maletero con una buena capacidad, una parte baja donde podremos guardar el cable, ¿vale? El cable de carga y algún implemento más. Llevamos conectores 12 voltios y por supuesto un sistema de audio Alpine que lleva justamente aquí el subwoofer en la parte trasera para mejorar esta calidad de audio. Aquí, como podéis ver, tenemos estas barras, que es al quitar el techo tenemos las barras antivuelco, también del color de la carrocería, y queda muy, pero que muy chulo este Jeep Wrangler Rubicon. Además, esta característica del 4xE, anagrama 4xE con el azul y los ganchos de remolque también en el mismo color azul. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo al volante de este Jeep Wrangler Rubicon. Un todoterreno puro que se ha actualizado y que gracias a Jeep podremos mantener, no sabemos aún hasta cuándo,
un coche purista del 4x4 que mantiene las sensaciones y mucha esencia 4x4. Un coche que va solo, no necesitas tener demasiadas manos para llevar un coche de esto fuera del asfalto. Es un coche que te hace prácticamente todo, reductora, desconexión de barras también incluido, bueno, y un 4x4 increíble. Su motor gasolina cumple con muy buena nota a nivel de asfalto, autovía, cumple con las exigencias de confort y de marcha, pero su hábitat natural es el campo. Un coche que, bueno, va a pasar por donde quieras, no tiene ningún problema. Su precio estaría en la horquilla de los 70.000 euros y esto obviamente sin descuento ni promociones, pero con algunos extras y opcionales que puedes adquirir. Así que nada, agradecemos a Jeep España la sesión de este maravilloso Wrangler Rubicon y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros, activar la campana para que os lleguen las notificaciones y no olvidéis también comentar y compartir este vídeo en vuestras redes sociales que también las tenéis aquí para que veáis toda nuestra día a día de las pruebas y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.